Muy bien, pues ya hemos empezado la grabación de la sesión y entonces continuamos a partir de la transparencia número 9, que es la última que habíamos descrito el día anterior. Muy bien, entonces estamos aquí un poco por recuperar el contexto en el que nos encontrábamos, hablando de los sistemas distribuidos. Hablábamos de unas definiciones que podían aplicarse por igual a sistemas distribuidos normales o a sistemas, llamamos sistemas informáticos distribuidos. O a sistemas distribuidos de los que vamos a ver aquí, sistemas empotrados distribuidos. Y ya habíamos un poco adelantado que sí que iba a haber problemas, ¿no? Que la distribución pues tenía buena pinta, pero iba a tener una serie de complejidades que iban a implicar la necesidad de resolver algunos problemas. Y empezamos entonces pues hablando de las buenas noticias, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la distribución, ¿no? ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Qué es lo que nos viene tan bien de la distribución? En primer lugar, pues tenemos un procesado o un control, en el caso de los sistemas empodrados, que está más cerca de allí donde se generan los datos y de allí donde se tienen que enviar los resultados o donde se tiene que realizar la actuación, ¿vale? Lo cual permite, pues, tener sensores inteligentes y actuadores inteligentes, es decir, tener dispositivos muy cerca del sitio donde vamos a aplicar la sensorización, donde vamos a aplicar el control, en definitiva, o la actuación, tengan capacidad de tomar decisiones localmente, lo cual incrementa considerablemente la potencia del sistema, ¿vale? Supongo que todos conocéis el concepto de cloud computing, muy importante en los últimos 10 años, ¿vale? Que recientemente ha tenido pues una vuelta de tuerca, ¿no? La idea del cloud computing era pues delegar en un dispositivo, un computador que típicamente podía estar muy lejos, con una serie de decisiones que podían ser más o menos complejas. Y eso que generaba pues unos retrasos muy importantes y otros problemas bueno, del control de los datos, etcétera. Bueno, pues recientemente ha aparecido un nuevo paradigma, si queréis, que complementa al anterior, que se llama fog computing. Este fog computing es la nube cerca del suelo, ¿no? Ya está la niebla. Bueno, fog en realidad en inglés no sería exactamente niebla, sería más bien bueno, una cosa muy concreta que pasaba, un fenómeno que ocurría en Londres en la época de las calefacciones de carbón. Pero bueno, en definitiva, estamos hablando de acercar el cómputo, ¿no? Cuando hablamos de fog computing, estamos hablando de, bueno, no te lo lleves toda la nube, sino que algunas cosas resolvámoslas un poco más cerca, de una forma un poco más local. Bueno, pues esa misma idea es la que estamos planteando aquí. La misma idea de tener la capacidad de resolver algunas cosas localmente. Un ejemplo típico, por ejemplo, sería una cámara, ¿vale? Una cámara de vídeo que esté recibiendo vídeo desde no sé, un sistema que estemos supervisando, por ejemplo, bueno, pues puede realizar mucho procesado local de tal manera que solo envía ya la información procesada y eso simplifica considerablemente las decisiones que luego tiene que tomar pues, un nodo central o un nodo que no esté cerca de ese sensor. Teníamos, sí, una pregunta que habéis hecho, si es lo que también se llama Edge Computing. Va en la misma línea, efectivamente. Edge Computing y Fog Computing se pueden considerar cosas, digamos, muy parecidas. No me atrevo a dar una definición porque tampoco soy experto y ya sabéis que todos estos términos hoy en día, pues según donde lo mires y según quien te lo cuenta de una manera ligeramente distinta. Pero esencialmente sí, Edge Computing es eso, es computación, digamos, en los límites del sistema. De ahí viene un poco la idea. Entonces, desde luego, para este contexto en el que estamos nosotros ahora, nos serviría perfectamente como ejemplo. Muy bien. La segunda ventaja de la distribución sería la dependability. Dependability, que creo que ya decíamos el otro día, que era la traducción, bueno, era el nombre en inglés original de lo que en castellano se llama garantía de funcionamiento. Y es como un gran concepto paraguas que incluye unos conceptos con los cuales estamos más acostumbrados o a los que estamos más acostumbrados y de los que vamos a hablar con más precisión más adelante, como por ejemplo la fiabilidad o la disponibilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dependability, estamos hablando de la característica de los sistemas que, digamos,
nos garantizan que van a ir bien, ¿no? Tienen una elevada probabilidad de funcionar correctamente y este funcionar correctamente es lo que va a tener diversas definiciones, ¿no? ¿Qué es funcionar correctamente? Pues a veces nos va a interesar un cierto aspecto de ese funcionamiento correcto y en otras ocasiones nos va a interesar otro. Vamos a hablar más de esto más adelante, por lo tanto ahora quedaros con esta idea que simplemente estamos hablando de sistemas, vamos a decir, fiables, ¿no? Para no complicarnos la vida y utilizar un término al que estamos acostumbrados. Muy bien, ¿qué ventajas tenemos desde el punto de vista de la dependability? Pues en primer lugar tenemos una independencia de las averías entre los diferentes nodos. Claro, porque ahora no tenemos un único ordenador que si falla puede fallar todo, sino que lo que tenemos es diferentes nodos en el sistema, de tal manera que cada uno de ellos, por hacer nuestro dibujo habitual, ¿no? Utilizando una topología de tipo bus, que es una de las clásicas, sobre todo en este tipo de sistemas de los que estamos hablando ahora. Bueno, pues si aquí tengo varios nodos, pues si uno falla, si este nodo de aquí sufre una avería, esta avería no tiene por qué manifestarse igual en los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están separados geográficamente, porque no comparten la alimentación, por ejemplo, por múltiples motivos, ¿no? Una avería que afecta a un nodo no tiene por qué afectar a los demás. Por lo tanto, tenemos esa independencia de averías entre los diferentes nodos, que es una cosa interesante. Aunque una cosa vaya mal, las otras pueden seguir yendo bien. Y luego nos facilita la contención de errores entre nodos. La contención de errores entre nodos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues que cuando uno va mal, cuando uno tiene una avería, bueno, pues esa avería se puede manifestar como el envío de mensajes erróneos al canal, ¿vale? Bueno, pues este tipo de planteamientos me facilitan la contención de errores. Luego hablaremos un poco más sobre esta cuestión también. Otra ventaja que típicamente se apunta cuando hablamos de la distribución o de utilizar distribución en un sistema es lo que se llama en inglés composability. Es decir, que podemos componer nuestro sistema como si fuera un puzzle más fácilmente a base de integrar subsistemas. Entonces, este nodo de aquí, por ejemplo, podría estar haciendo pues eso, el procesado de una cámara que tengo en el sistema. Este otro de aquí puede estar tomando las decisiones que van a un actuador concreto, y así sucesivamente. Entonces, yo tengo un sistema que solo me procesa vídeo, pero no toma decisiones, no actúa. Bueno, pues tengo este módulo que resuelve estas cuestiones, ¿no? Que tengo este otro sistema en el cual hay un control, pero que no está teniendo en cuenta lo que dice esta cámara, pues podría tener una funcionalidad muy parecida a la que tendría aquí, ¿vale? Por lo tanto, puedo componer mi sistema, puedo ver la composición del sistema a base de integrar diferentes nodos, ¿no? Y la distribución me ayuda a que cada uno de ellos sea una pieza del puzzle. Parecido a lo anterior, pero no exactamente lo mismo, es la scalability, ¿no? Es cuando yo estoy hablando de añadir funcionalidades, pero sobre todo añadir potencia al sistema, lo puedo conseguir más fácilmente en un sistema distribuido, porque simplemente añadiendo nuevos nodos puedo conseguir pues, más funcionalidades, puedo añadir más potencia porque tengo múltiples nodos para hacer lo mismo, o incluso puedo conseguir tolerancia a fallos, porque puedo poner varios nodos que hagan exactamente lo mismo, de manera que si uno falla, los demás sean capaces de seguir adelante con la tarea que estaban realizando de manera redundante. Eso es lo que hablamos, o a eso nos referimos como un esquema de tipo replicado o una funcionalidad replicada, porque hay múltiples réplicas haciendo lo mismo. Ya finalmente, por citar una ventaja más, si consultáis otras fuentes, pues es fácil que encontréis esto planteado desde otros puntos de vista también, la maintainability. Cuando hablamos de maintainability en un sistema nos referimos a la capacidad de mantenerlo desde el punto de vista del mantenimiento, ¿eh? ¿Qué es el mantenimiento de un sistema? Pues conseguir que siga funcionando correctamente a pesar pues, del desgaste que de manera natural va a tener con el paso del tiempo, etc. ¿Por qué decimos que esto favorece la maintainability? Que por cierto, tengo que decir que maintainability es uno de los términos que a menudo se consideran dentro del paraguas de la dependability, ¿eh? Recordáis que he dicho pues típicamente fiabilidad, ¿eh? Reliability en inglés, he dicho también disponibilidad, availability en inglés. Bueno, pues uno de los que habitualmente también se incluyen en ese paraguas es maintainability. Y aquí de lo que estamos hablando pues eso es de ser capaces de reparar el sistema muy rápidamente cuando se ha averiado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica y tengo una serie de estaciones que están realizando ciertas tareas
de fabricación, pues cuando una de estas estaciones se avería, pues lo ideal es poder repararla rápidamente, ¿no? Si está hecha a base de módulos es más fácil de reparar que si queréis un único elemento monolítico, ¿vale? Pues eso, al ser modular, al estar hecho a base de diferentes nodos, es más fácil de mantener, porque si un nodo cae, pues entonces puedo sustituirlo por otro, simplemente reemplazarlo por otro nodo que no esté averiado. De la misma forma, también me favorece la maintainability, la mantenibilidad del sistema, la simplificación del cableado, ¿vale? Porque claro, como ahora yo tengo un esquema en el cual las comunicaciones van típicamente por líneas compartidas, si pasa cualquier cosa, pues tengo un único cable, ¿no? Entonces, si yo decido que el problema que tengo es un problema de comunicación entre nodos, sé que hay un único cable. Entonces, sé que sustituyendo este cable, este problema lo habré resuelto. Mientras que en sistemas que no son distribuidos, sino que tenemos cables que van directamente a los sensores y actuadores, como veíamos el día anterior, pues encuentra tú el cable que va mal en un momento determinado, ¿eh? Puede ser bastante más difícil. También puede ser más difícil no solo diagnosticar, sino cambiar el cable en concreto, porque va a haber unos mazos de cables importantes colocados, etcétera. Y aquí, como al haber menor cantidad de cables, esa sustitución es más fácil. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno, en particular, ¿estáis ahí todavía o ya he desaparecido de vuestros ordenadores? No, estamos aquí, estamos aquí. Perfecto, muchas gracias. Hombre, Bueno, pues entonces continuamos, ¿eh? La siguiente transparencia, de nuevo, es una de estas de transición que muestra el contenido de la presentación. Vamos al segundo punto. Entonces, este segundo punto es, como ya habíamos adelantado, cuál es el papel que tiene el subsistema de comunicaciones. ¿Cuál es el papel que tiene el subsistema de comunicaciones en estos sistemas empotrados distribuidos que estamos presentando? Y dentro de este apartado, pues vamos a ver, en primer lugar, lo que son las dos fuentes principales de problemas que nos vamos a encontrar, que son los retardos y la falta de fiabilidad. Y, en segundo lugar, vamos a hablar un poco sobre las dos disciplinas que van a ser capaces de atacar ese tipo de problemas. Y en concreto, luego, en la asignatura, pues hablaremos un poco de sistemas de tiempo real y hablaremos un poco de dependability y, en particular, de tolerancia. Empezamos entonces hablando de ese subsistema, de ese papel del subsistema de comunicaciones y lo hacemos pues simplemente con una frase fundamental, que es que este subsistema de comunicaciones es la columna vertebral del sistema. La columna vertebral del sistema y el símil es muy preciso, muy acertado, porque efectivamente igual que a nosotros si se nos rompe la columna vertebral, pues lo que es el conjunto de nuestro organismo empieza a tener graves problemas. En el caso de un sistema distribuido, pues es lo mismo, ¿no? Las comunicaciones se convierten en algo básico, fundamental, crucial para que el sistema pueda hacer lo que tiene que hacer. Y aquellas definiciones que habíamos comentado el día anterior, que habíamos citado de Lamport, ¿no? Claramente apuntan a dos problemas fundamentales de este tipo de sistema. Bueno, nos metemos ya con los problemas. En primer lugar, bueno, problemas en concreto que genera, como decíamos, el subsistema de comunicaciones, la parte de la red que hemos tenido que añadir, los protocolos de comunicación que hemos tenido que añadir para conseguir esa coordinación entre los diferentes equipos. Muy bien, ¿cuáles son esos dos problemas básicos? En primer lugar, que tenemos unos retardos que no son despreciables en la comunicación, ¿vale? La comunicación introduce retardos no despreciables en el sistema. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, la comunicación es potencialmente no fiable, es menos fiable que otras cosas que tenemos en un sistema centralizado. Empecemos entonces por los retardos. Fijaros que efectivamente, como tenemos ahora que enviar mensajes para poder hacer llegar la información de un nodo a otro, bueno, pues esos mensajes necesitan un tiempo para ser transmitidos y en consecuencia esos tiempos tienen que ser tenidos en cuenta cuando pensamos en el diseño del sistema de control, ¿vale? Habíamos reflexionado el día anterior de una forma bastante intuitiva sobre lo que pasa cuando el sistema de control tarda en reaccionar. Si tenéis un coche que cuando giráis el volante tarda mucho tiempo en girar, pues no solo no vais a poder conducirlo, sino que posiblemente os va a confundir, porque vais a seguir girando el volante porque creéis que no se ha enterado y cuando realmente se haya enterado vais a haberlo girado demasiado, ¿no?
pues evidentemente eso es un ejemplo sencillo de lo que supone que no tengamos una respuesta rápida cuando estamos hablando de sistemas que tienen que controlar un sistema físico, un fenómeno físico. Y en segundo lugar, muy importante, no solo vamos a tener este problema de incapacidad de control si los retardos son excesivos. Excesivos quiere decir por encima de unas cotas que dependerán de la aplicación, pero que además nos vamos a encontrar con este problema fundamental de la inexactitud, si queréis, de estado global, de la inexactitud del estado global. Y es que efectivamente en un sistema en el cual los eventos ocurren más deprisa que la comunicación que hay entre los diferentes ordenadores, pues no vamos a poder nunca tener un estado global exacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que va a haber nodos que van a saber cosas mucho antes, entre comillas, y mucho antes quiere decir que, claro, el tiempo que ocurre, el tiempo que hay es bastante importante comparado con lo que ocurre internamente en el nodo, mucho antes de que otros puedan saberlo, ¿no? Vosotros también, el ejemplo típico que yo pongo aquí, un segundo, ahora te atiendo la pregunta que estás haciendo. El ejemplo típico que vamos a manejar siempre en estos casos es el ejemplo de los sistemas sociales, ¿no? Un sistema social pensado como un grupo de individuos, ¿no? Un grupo de seres humanos. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene un sistema de sensores y percibe cosas, ¿vale? Pero las percibe mucho más rápido de lo que es capaz de hacérselas saber a otro, ¿vale? Entonces ahí ya introducimos una ventana de diferencia fundamental que provoca esta inexactitud del estado global. Por definición, por construcción del sistema, siempre va a haber cosas que sabemos antes uno de nosotros, no que las va a saber todo el mundo porque se las han comunicado correctamente. Y no me estoy metiendo ya en el hecho de que luego esa comunicación pueda ser incorrecta o pueda ser incluso fraudulenta, ¿vale? Como ocurre muy a menudo hoy en día en los sistemas sociales, con demasiada frecuencia. No, ya simplemente por el hecho, por la construcción del sistema del tiempo que ocurre. Hay un momento en el cual yo sé algo, pero todos los demás todavía no lo saben, porque eso ha sido un evento local a mí, ¿no? Pues eso, exactamente lo mismo es de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta inexactitud del estado global en el conjunto de los nodos de un sistema distribuido. Y ahora atiendo tu pregunta, decías, ¿ser tan importante el sistema de comunicación? Al ser tan importante el subsistema de comunicaciones, si falla, el daño es recuperable dentro del sistema. Es más rentable implementar un nuevo subsistema. Vale. Ese rentable que has puesto entre comillas es central aquí. Al final, en ingeniería, como bien sabéis, todo es una cuestión de costes, ¿no? Muchísimas decisiones se toman desde el punto de vista del coste final. Entonces, va a haber múltiples soluciones para resolver estas cosas. Vamos a hablar de ello un poquito más en la asignatura. Lo que ocurre es que muy a menudo esas soluciones van a ser inaceptables desde el punto de vista del coste. ¿Y qué quiero decir? Pues que la aplicación concreta de la cual estamos hablando no justifica la inversión que supondría ser capaz de lo que dices aquí, recuperar dentro del sistema, ¿vale? Que sería un mecanismo de tolerancia a fallos. ¿Por qué? Pues que cualquier mecanismo de tolerancia a fallos implica un coste extra. Entonces, ¿cuándo voy a estar dispuesto a pagarlo? Cuando no me quede más remedio. La realidad es esta. No es cuando hace falta, sino cuando no me queda más remedio. Me explico. Existe un montón de regulaciones, ¿vale? Normativas que te dicen cuál es el nivel de fiabilidad, por ejemplo, que tienes que conseguir en determinado tipo de aplicaciones. Si la normativa no te lo pide, tú como fabricante no lo vas a hacer, porque no vas a pagar extra, no vas a querer pagar extra, ¿vale? Entonces, ejemplos típicos de aplicaciones donde este tipo de gasto, ¿no? Donde sí que es rentable hacer esta inversión, son aquellas en las cuales está obligado por normativa a hacerlo así, como por ejemplo los aviones, ¿vale? Los aviones. Los aviones, los sistemas de comunicación internos del avión tienen que estar replicados por normativa, ¿sí? Porque los niveles de fiabilidad que se le piden a un avión son de los más grandes que se piden en cualquier área de ingeniería. Pero, por ejemplo, ya que estamos, lo comento brevemente, cuando empezaron a hacer coches que funcionaban con la misma tecnología que los aviones, es decir, coches
en los cuales lo que nos encontramos es que todo es una red de ordenadores, todo es una red entre diferentes nodos y si casca esa red la hemos fastidiado. Bueno, pues hubo bastantes discusiones sobre si había que replicar esas redes o no. Y si no les obligaban por normativa, no las replicaban. Entonces, dentro de los coches hay un poco de todo. Dentro de los coches hay un poco de todo. Bien, continuamos entonces y el siguiente punto, que está relacionado con esto último que estábamos comentando, aquí simplemente hablábamos de un problema de inexactitud del estado global, pero el siguiente punto tiene que ver con el hecho de que las comunicaciones no son fiables. Fijaros, aquí era, por el hecho de tener retardos, tengo problemas para dar la respuesta en tiempo real como toca, o me tengo que preocupar de cómo consigo esto. Y en segundo lugar, tengo esta inconsistencia, esta fuente continua intrínseca de inconsistencias en el sistema. Pero ya hablamos de la no fiabilidad de las comunicaciones. ¿Vale? Muy bien. Lo que ocurre es que cuando yo utilizo un canal de comunicación para comunicar varios nodos o para comunicar varios ordenadores, la fiabilidad de ese enlace de comunicaciones es más bajo inherentemente que la fiabilidad que tienen las comunicaciones dentro del ordenador. Dentro del ordenador se van a comunicar a través de un bus. Ese bus va a estar implementado en unas pistas de un circuito impreso, por ejemplo. ¿Vale? Además, va a estar dentro de una caja, va a estar muy protegido. Típicamente va a estar en un sitio donde no va a haber vibraciones, no va a estar sometido a otro tipo de agresiones, como pueden ser polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro del ordenador, dentro de un nodo del sistema distribuido, dentro de un microcontrolador, de un microprocesador, las comunicaciones son, vamos a decirlo así, de forma burda, muy fiables. Bueno, pues fuera son menos fiables. Tenemos un cable que va por fuera, tiene conectores, los conectores son una fuente muy importante de fallos, está expuesto a radiación electromagnética de tipo interferencia electromagnética. Pero por todos estos motivos las redes son especialmente tendentes a tener errores. Cuando digo especialmente tendentes, no quiero decir que los tengan continuamente. Puedes tirarte días hasta detectar un error en una red. No, estamos diciendo que es muchísimo más probable que dentro de un ordenador, no que sea algo que esté ocurriendo continuamente cada 5 minutos. ¿Vale? Muy bien, entonces claramente si la red falla, todo el sistema falla, ¿no? Esto va en línea con la pregunta que acabamos de comentar hace un momento, la que había hecho Joan, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, no solo tenemos ese problema, no solo tenemos que si falla la red puede fallar todo el sistema, sino que además los errores en un ordenador concreto, en un nodo concreto del sistema, se pueden propagar a los demás, provocando que todos los demás tampoco puedan funcionar correctamente. ¿Vale? Por lo tanto, estos son las dos grandes, digamos, fuentes, si queréis, estas son fuentes de posibles problemas y estos problemas luego se van a manifestar de muchas maneras. Ya hemos dado algunas pistas aquí. Fijaros entonces que este subsistema, esta red, tiene que estar adaptada al control, tanto desde el punto de vista de los retardos, como desde el punto de vista de la fiabilidad, ¿vale? Como desde otros puntos de vista que vamos a comentar más adelante, como pueden ser el coste. También vamos a buscar cosas baratas en este contexto. ¿Por qué vamos a buscar cosas baratas en este contexto? Pues porque cuando hablamos de este tipo de sistemas, hablamos de sistemas que no queremos que sean muy caros, ¿no? Nosotros podemos asumir un coste mayor en otro tipo de infraestructuras, pero en una fábrica hay multitud de pequeñas redes de comunicaciones y yo quiero que no me salga todo por un precio inaceptable. Por lo tanto, se busca especialmente reducir el coste al máximo en este tipo de aplicaciones. Por lo tanto, en este tipo de sitios. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos con estos dos problemas o estas dos fuentes, si queréis, y casi prefiero hablar de fuentes de problemas de las que hemos estado hablando, ¿no? Los retardos por una parte y la no fiabilidad o la menor fiabilidad del subsistema de comunicaciones? Bueno, pues lo vamos a tener que hacer a través de dos disciplinas que atacan lo que se llaman requisitos no funcionales en un sistema, ¿vale? Requisitos no funcionales en un sistema.
Fijaros que estáis todos muy acostumbrados, especialmente los informáticos, a preocuparos de forma especial por los requisitos funcionales. ¿Qué tiene que hacer este sistema informático? Esos son los requisitos funcionales. ¿A qué sirve? Los requisitos no funcionales hacen referencia más bien a cómo lo hace. No qué hace, sino cómo lo hace. ¿Vale? Muy bien, pues estas dos disciplinas relacionadas con requisitos no funcionales son los sistemas de tiempo real y los sistemas con garantía de funcionamiento. Y dentro de los sistemas con garantía de funcionamiento, especialmente los sistemas tolerantes a fallos. Muy bien, entonces vamos a aprovechar para desarrollar un poco más la lista de los problemas específicos. Acordaos que yo he dicho que esto de los retardos y la no excesiva fiabilidad, ¿no?, por parte de la red eran más bien fuentes de problemas. Bueno, pues vamos a hablar de problemas específicos, ¿vale? Problemas específicos que cada una de estas disciplinas va a tener que enfrentar en este contexto de estas dos fuentes de problemas, ¿vale? Y aspectos que hay que tener en cuenta es cuando hacemos esta descripción, cuando hacemos esta lista, es que el conjunto de los problemas concretos, ¿no?, en inglés issues, ¿no?, el conjunto de los problemas concretos que habrá que resolver dependerá tremendamente de la aplicación. Dicho de otra manera, yo ahora voy a hacer una lista muy larga, pero algunas de estas cosas, hay aplicaciones en las cuales no te importa en absoluto, ni te preocupa, ¿vale? Es decir, que no os quedéis con la idea de que todo lo que voy a decir a continuación son aspectos, problemas que hay que atacar en cualquier aplicación, ni mucho menos, ni mucho menos. La pregunta de antes de Joan, pues ya nos ayuda a poner esto en contexto, porque realmente ese es uno de los motivos. Si por normativa no te obligan a conseguir determinado nivel de fiabilidad, no vas a gastar dinero en introducir elementos redundantes, porque no quieres no poder competir con los otros fabricantes. ¿Vale? El segundo aspecto que también hay que tener en cuenta en esta enumeración es que las propiedades que vayamos a conseguir gracias a resolver estas cosas, por ejemplo, podemos conseguir que la red sea fiable, ¿vale? Podemos conseguir que no haya problemas de inconsistencias en la red, que con lo que ve uno, los otros lo puedan ver suficientemente rápido para poder tomar decisiones de manera coordinada, ¿no? Bueno, pues esas propiedades que consigamos a nivel del subsistema de comunicaciones, luego deben ser extendidas al conjunto del sistema. No me sirve para nada hacer una red súper fiable y luego resulta que mis nodos son de una calidad muy baja. Me van a fallar más que una escopeta de feria. Pues lo que he ganado a base de invertir en la red no lo he conseguido mantener en el conjunto del sistema. Y esto nos habla de la necesidad de integración en los sistemas empotrados distribuidos. La necesidad de integración. Es decir, que todo tiene que ser capaz de funcionar de una manera coordinada, de una manera integrada. Y eso quiere decir también que las propiedades buenas de una parte del sistema deben ser acompañadas por el mismo tipo de propiedades en el resto del sistema y por una adecuada coordinación, una adecuada integración de todos estos aspectos. Es decir, que hay mecanismos que yo puedo introducir a nivel de la red que luego tienen que estar debidamente integrados con el resto del sistema para funcionar correctamente. Si no, no me van a servir para nada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta que en el chat me pongáis un no. El primer no que llegue ya me deja tranquilo. Perfecto. Y además os veo que me seguís, lo cual ya me deja tranquilo que no tenemos un follón ahora de desconexión de la red. Pasamos entonces a la siguiente transparencia donde desarrollamos estas ideas. Empezamos entonces por problemas específicos que van a ser resueltos utilizando técnicas de tiempo real o, lo que es lo mismo, técnicas de la disciplina Real-Time Systems, técnicas de la disciplina de sistemas de tiempo real. La primera, la más obvia, es conseguir que el sistema responda a tiempo. Que el sistema responda a tiempo. O, planteado como problema, lo que resolvemos es el hecho de que la puntualidad del sistema, en inglés timeliness sería puntualidad, es decir, la capacidad del sistema de responder en el tiempo previsto, en el tiempo necesario, ¿vale?, esté
en tela de juicio o esté en peligro, ¿vale? Este sería el problema, ¿no? La respuesta temporal del sistema en peligro. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar lo que nos enseña la disciplina de sistemas de tiempo real para proporcionar garantías de que la red va a ser capaz de intercambiar los mensajes a tiempo, ¿vale? Va a ser capaz de intercambiar los mensajes a tiempo. ¿Cómo haremos esto? Pues diseñando la red correctamente entre comillas, diseñando redes que sean capaces de ofrecerme estas garantías, ¿vale? Y ya veremos que van a ser diferentes de las que a veces utilizamos en la simple, entre comillas, simple transmisión de datos. En segundo lugar, vamos a ver aspectos que van a ser resueltos utilizando técnicas de lo que se llama dependability, garantía de funcionamiento o en general de cualquiera de los diferentes atributos que se consideran dentro de la garantía de funcionamiento. En primer lugar, el primer problema específico es los entornos hostiles. Esto es tremendamente importante en este tipo de sistemas, los sistemas empotrados distribuidos. Un ordenador de sobremesa, que no es un sistema empotrado, que yo estoy empleando en este momento para poder comunicarme con vosotros, está tranquilamente en mi casa, encima de una mesa, a una temperatura adecuada para mí, por lo tanto, adecuada también para él. Es decir, este ordenador mío vive estupendamente. En cambio, cuando hablamos de una aplicación de un sistema empotrado, estamos pensando eso. Empotrado a veces se traduce, yo creo que de una forma bastante acertada también, como sistema se traduce. Se llama también sistema embarcado. Yo creo que este concepto de embarcado nos hace bien ver la idea de que está metido en otra cosa y esa otra cosa pues va por ahí, ¿no? Claro, pues podemos estar hablando de un coche. Si hablamos de un coche, un sistema de control que esté montado en un coche, pues un coche va por todas partes y de repente pasa por debajo de una antena de telefonía, por lo tanto tiene unas interferencias electromagnéticas mayores, de repente alguien le pone un teléfono móvil encima, de repente pasa por una zona de la ciudad donde hay una gran cantidad de polvo o pasa por encima de un bache, por lo tanto tiene unas vibraciones muy intensas. Pues ya veis lo que es un entorno hostil, ¿no? El tipo de entornos hostiles que puede tener un sistema embarcado, tanto en un coche, en un vehículo, como también, por ejemplo, en una fábrica, ¿eh? Los industriales del grupo sabéis muy bien que las fábricas no son sitios, digamos, tranquilos, ¿no? Hay interferencia electromagnética, hay vibraciones, hay todas estas cosas, son agresiones importantes para estos sistemas. Respuesta. ¿Cuál es la solución? Bueno, pues utilizo técnicas que me permitan dotar a mi sistema de robustez. Cuando hablamos de robustez estamos hablando de poca probabilidad de fallo. Poca probabilidad de fallo. Y vais a permitirme poner algunos ejemplos, ¿vale? En el caso de EMI podría ser, EMI son las siglas de Electromagnetic Interference, por supuesto. En el caso de EMI estaríamos hablando, por ejemplo, de utilizar algún tipo de blindaje para los cables. Ojo, porque esto es caro y si me lo puedo ahorrar, me lo voy a ahorrar, ¿vale? Pero podría tener algún tipo de apantallamiento para los cables. Desde el punto de vista de las vibraciones, lo que voy a hacer son cosas tales como, por ejemplo, utilizar conectores especialmente robustos, ¿vale? En el entorno industrial, por ejemplo, los conectores no son como los que empleamos nosotros en nuestros ordenadores de sobremesa. Son, por ejemplo, conectores que van atornillados. Por lo tanto, atornillar, seguro que eso no se mueve por vibraciones, ¿vale? Y desde el punto de vista del polvo, pues por supuesto también vamos a utilizar protecciones en los, bueno, fundamentalmente en este caso estamos hablando de los conectores, pero también de otros componentes del sistema de comunicación, que comentaremos dentro de unos minutos, que van a estar realmente dentro de los nodos. Dentro de los nodos va a haber partes del subsistema de comunicación. Entonces estarán protegidos debidamente en el interior de estos. El segundo problema que podemos mencionar, insisto que esto no va a ser una lista exhaustiva, es lo que se llama el concepto o el problema del single point of failure. Este es un concepto importante, ¿vale? Que es importante que incorporéis también a vuestro vocabulario.
porque bueno, es uno de los conceptos del ámbito de la tolerancia de fallos que, digamos, conocen mucha gente que no es del ámbito, ¿vale? Son esos conceptos que se va más allá del ámbito porque, digamos, hay que tenerlo presente en muchos casos. Single point of failure es un concepto en inglés que se suele traducir como punto único de avería, pero no es una traducción muy adecuada. En realidad, single point of failure es un único punto en el sistema, no porque sea el único que hay en el sistema, no porque sea el único punto que pueda haber en el sistema, sino porque es un punto, ¿vale? Es un punto, si queréis, le podríamos quitarlo de single, ¿no? Y poner point of failure, ¿no? Un punto del sistema es una parte del sistema, es un subsistema, ¿vale? Y si este tiene una avería, provoca la avería del conjunto del sistema. ¿Vale? Es una vulnerabilidad, ¿vale? Es una vulnerabilidad. En el caso de los humanos, nosotros tenemos muchos órganos que tenemos duplicados, ¿vale? Somos, por diseño, tolerantes a fallos. Si te falla un riñón, tienes otro riñón. Mucha gente vive con un único riñón que funciona correctamente, ¿vale? Pero el corazón es un ejemplo típico de single point of failure. Si te falla el corazón, ya está. Ya no hay nada más que puedas utilizar para sustituirlo, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que con eso ya está suficientemente ilustrado. En una red de comunicaciones, el propio canal de comunicación, el propio subsistema de comunicaciones es un single point of failure, ¿de acuerdo? Si me falla el canal y yo tengo que realmente lo empleo, claro, si cada uno de los nodos está haciendo lo que le da la gana y de vez en cuando solo se envían un mensaje que es buenos días, ¿qué tal te va todo? Pues obviamente que falla el subsistema de comunicaciones me da igual. Pero por eso hace unas transparencias atrás, hemos dicho que un sistema empotrado distribuido necesariamente está integrado. Las cosas no es que cada uno vaya por su cuenta, sino que colaboran todos, se coordinan todos para hacer algún tipo de acción común, ¿vale? Bueno, pues en ese contexto, evidentemente, si la comunicación falla, pues la hemos liado. Esto no va a seguir funcionando el conjunto del sistema, ¿vale? Entonces sería el ejemplo típico de single point of failure. Solución. Como posiblemente Joan imaginaba hace un momento, la solución sería añadir un canal redundante. En el caso de un bus, si estamos hablando de una topología de tipo bus, pues simplemente añadimos un bus replicado. Tenemos un segundo bus, ¿vale? Ojo porque esto suena muy fácil, ¿no? Esto suena, tenía un bus, pues ahora tengo dos, muy bien. Pero ahora tengo que decidir cómo gestiono estos buses, ¿vale? ¿Envío lo mismo por los dos? ¿Envío solo por uno y si este falla me entero de alguna manera y lo sustituyo por el otro? Cual tiene un cierto tiempo de retraso y me puede afectar al sistema. En fin, aquí hay toda una serie de decisiones a tomar y una vez tomadas esas decisiones, luego hay que diseñar el sistema para que eso funcione, ¿vale? Para ser capaz de detectar el fallo de este bus y pasar a utilizar el otro. Que todo el mundo sepa que a partir de ahora utilizamos el otro, ¿vale? Hay toda una serie de decisiones que no son inmediatas ni de tomar, ni tampoco de implementar una vez. Pero bueno, básicamente yo me cargaría el single point of failure, lo resolvería o lo eliminaría a base de utilizar redundancia. Tener un bus replicado, por ejemplo, en este caso. Una pregunta, Julián. Sí, por favor. En el caso del sistema de comunicación, Sí. habíamos dicho que una de las ventajas de los sistemas distribuidos era eliminar cableado. Si estamos replicando, al final esa ventaja empieza a desaparecer. Muy bien, Entiendo. efectivamente, claro que sí. Muy bien. Un poco más tengo que añadir, es decir, tienes toda la razón. Lo único que te añadiría es que todos nosotros que tenemos un poquito de experiencia en ingeniería sabemos que al final todo es una cuestión de compromiso. Entonces, más cables, más robusto no, más fiable, está claro, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? Y esa es la decisión que en un momento determinado tienes que tomar, claro. ¿Con qué te quedas? Ya te digo, para la mayor parte de las aplicaciones vas a pasar de esto. O sea, hay un montón de cosas por el mundo montadas con una topología de tipo bus. Es un único bus. En fábricas, en vehículos, en máquinas expendedoras de bebidas, en un montón, en juguetes. Hay juguetes que tienen buses internos y nadie se plantea poner un bus replicado, ¿vale? Vale. Otro tipo de aplicaciones, pues sí vas a, por ejemplo, en aviación típicamente, ¿no? En aviación, me consta que Airbus
utilizaba el bus CAN, es una topología de bus, para para controlar los diferentes nodos del sistema de, ¿cómo se dice? Climatización, sí, calefacción no, climatización interna, ¿vale? Eran redundantes. La climatización interna en un avión está controlada por un sistema redundante. Es obvio, ¿no? Porque estás a mucha altura y si te falla la climatización, se muere el pasaje. Punto. Entonces, bueno, pues ahí sí, ahí pones tal. ¿Qué ocurre? Que tienes que, en esos casos, considerar todo lo demás. Entonces, ¿de dónde veníamos? De ahorrar cableado, como decías tú. Correcto. Pero poner dos buses en un avión es bastante largo, no sigue siendo muchísimo más barato que tener un único nodo y un montón de cables, muchísimos cables que van para arriba y para abajo, con el peso que eso incluye, eso supone, y con el problema adicional de que todo lo tienes que contratar dentro de un nodo, desde un único nodo, mientras que con la distribución sigues teniendo la ventaja de que tienes múltiples nodos para ir tomando también decisiones locales. Entonces, lo que has dicho es perfecto. Es decir, todas las ventajas, a medida que vas avanzando, pueden difuminarse, pero hay un momento en el cual tienes que replantearlo todo y decir, a ver, ¿yo sigo ganando con un planteamiento distribuido o ya no? Ya solo estoy perdiendo. Y ahí es donde tú tienes que tomar tu decisión. No son cosas inmediatas. ¿Vale? Vale, ¿Contestado tu pregunta? Sí. Vale. Bueno, el siguiente problema que giramos aquí, ya digo, podría haber muchos más, de los que podríamos hablar, sería la propagación de errores. Es diferente, ¿no? Single point of failure podía ser simplemente, como habíamos indicado hace un momento, que fallaba esto. ¿Cómo podía fallar esto? Simplemente no permitiendo la comunicación. Se queda el bus lelo, no hace absolutamente nada. ¿No? La propagación de errores es otra cosa. La propagación de errores es que a lo mejor solo ha fallado un nodo. Pero este nodo ha fallado de una manera tal que empieza a enviar mensajes tontos, ¿vale? Cuando digo tontos, lo digo como tontos en el sentido de que son inútiles. Esta avería concreta de un nodo tiene un nombre. Se llama Babbling Idiot. Babbling Idiot, que es tonto balbuceante. La traducción sería tonto balbuceante. Y es el que te ocupa una conversación entera a base de decir gilipolleces. Pues claro, obviamente, ¿qué va a ocurrir? El canal está continuamente saturado de mensajes inútiles enviados por un nodo que está averiado. ¿Vale? Entonces, la avería de un único nodo puede propagarse al resto del sistema. ¿Cómo? Inutilizando el canal de comunicaciones a base de llenarlo de información innecesaria. ¿Vale? A ver, tengo un comentario de Miguel Ángel que decía ruido. Ruido era... ¿Qué querías decir? Entra en audio si quieres y nos lo explicas. No, cuando hablabas del tonto balbuceante, Sí. que introduce ruido en el sistema y mensajes inútiles. Sí, sí, lo que pasa es que fíjate que tiene, gracias, sí, efectivamente, pero fíjate que tiene un matiz un poco distinto, porque cuando hablamos de ruido en este contexto, estamos hablando de típicamente de algo que proviene de interferencia electromagnética, ¿no? Tenemos tendencia a pensar siempre en el ruido desde ese punto de vista. Aquí yo te estoy hablando de otro tipo de ruido, ¿no? Porque el ruido que viene de interferencia electromagnética afecta al sistema, ¿no? Solemos indicarlo con una especie de rayito, ¿no? Encima del sistema, que indica que aquí hay algún tipo de interferencia que típicamente es temporal, ¿vale? Aquí estamos hablando de un fallo diferente, porque estamos hablando de algo que está enviando mensajes que pueden ser perfectamente correctos desde el punto de vista lógico. Es decir, que ningún mecanismo de detección de errores detectaría estos, ningún mecanismo de detección de errores convencional detectaría esto, que hay un problema aquí. Necesitaríamos un mecanismo especial para detectar un babbling idiot, ¿vale? Porque son mensajes, desde el punto de vista sintáctico, totalmente correctos, ¿vale? Entonces, pero sigue siendo algo que te molesta en el canal. Claro, desde ese punto de vista coloquial, sí que te acepto que lo llamemos ruido. No me gusta mucho el término por eso, porque normalmente ruido lo tenemos como un término un poco reservado para algo que es más de tipo aleatorio, que está causado por interferencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso sería respecto de la propagación de errores. Perdón, la propagación de errores es una forma en la cual podría aparecer. Ojo, porque la solución del problema anterior no funciona.
la propagación de errores, ¿vale? Alguien podría decir, pues tenemos 2 buses. No, porque si el problema está en el nodo, si el nodo está enviando mensajes inútiles por un bus, pues ¿por qué no va a estar enviando mensajes inútiles por los 2 buses? ¿Vale? Depende mucho de dónde esté el problema. Si está en la interfaz de comunicación, la interfaz de comunicación es independiente en cada uno de los buses, pues claro, los que generen un bus no tiene por qué generar el otro. Pero si está en el propio nodo, si el propio procesador que hay aquí dentro está enviando información que no toca cuando no toca, está enviándola por todos los canales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta propagación de errores va a necesitar otro tipo de test, ¿vale? Ya que hemos estado hablando de los aviones, bueno, pues vamos a hablar un momento de cuál es una de las soluciones típicas, ¿vale?, para evitar la propagación de errores en este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Pues porque fue propuesta hace ya unos años. De hecho, no es ninguna idea genial, la habéis visto también en comunicaciones de datos, ¿no? A ver, voy a haceros una pregunta. ¿Os acordáis que el otro día os comentaba que los inicios de Ethernet era un bus, como esto, ¿vale? Un bus como esto. De tal manera que ya os decía, el AMPOR consideraba que un sistema distribuido era aquel en el cual podías tener que dejar de trabajar por la avería de un nodo que no sabías cuál era. Era exactamente esto, un babbling idiot, alguien que está enviando porquería por el canal y hace que tú ya no te puedas enviar mails, no puedes hacer nada porque el canal está ocupado, ¿vale? Son comunicaciones de datos. ¿Cuál fue la solución, señores? ¿Cuál fue la solución? ¿Y por qué hoy en día Ethernet ya no es un bus? Y en consecuencia, ¿qué es Ethernet hoy en día? Es una red de comunicación, ¿no? O sea, se distribuye en vez de tenerlo centralizado en el bus, por decirlo así, en la comunicación. Así que es lo contrario de lo que estás diciendo. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿El teleco presente? ¿Cómo es Ethernet hoy en día? ¿Qué tenéis todos en vuestra casa? ¿Qué cambia de topología? Perfecto. ¿Y cuál es la topología que hay hoy en día? ¿Cuál es la topología de Ethernet hoy en día? Estrella, efectivamente. Gracias, Luis. Topología estrella. ¿Vale? Todos tenemos en casa un router. Que es un router, pero básicamente es un nodo Ethernet del cual salen una serie de puertos, ¿no? Eso es una topología en estrella, ¿vale? Tenemos un elemento central, de tal manera que desde el elemento central salen una serie de enlaces, que en realidad son enlaces dedicados que van a los diferentes nodos del sistema. En casa, a nivel doméstico, eso lo vemos pues con el router, que es donde llega nuestra conexión exterior, y luego las diferentes cosas que podamos tener por cable, ¿no? Tenemos mucha tendencia a tener las cosas por wifi, pero ahí en principio podrías tener un ordenador, podrías tener, qué sé, un aparato de música que vaya por internet, puedes tener también una televisión, Smart TV, etcétera, etcétera. Todo lo podrías tener cableado, ¿no? Y de hecho, las casas modernas ya se hacen con un enrutado, con un cableado dentro de la casa que te permite conectarte directamente al router o a otros dispositivos. Pero básicamente el mensaje es topología en estrella. Eso es lo que tenemos en Ethernet, tenemos en casa, pero lo tenemos en cualquier oficina. Cualquier oficina de una empresa donde podáis trabajar o que podáis visitar, pues es la topología que tenemos, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué? Porque si este tío casca, lo que va a pasar es que puede enviar mensajes tontos aquí, pero el router se puede encargar tranquilamente de eliminarlos, ¿no? Esto aquí, en Ethernet, este elemento de aquí, se llama bridge. Bridge. Es el nombre oficial. Ahora bien, un fabricante decidió llamar a esto switch. Y a partir de ese momento, todo el mundo empezó a llamar esto switch. Con lo cual, hoy en día, se habla de switch cuando, en sentido estricto, en los estándares Ethernet, deberíamos hablar de bridges. Muy bien, pues esa es la solución. Y esa misma solución se aplica... Bueno, esta es una solución. Esta misma solución se ha aplicado en el mundo de los sistemas empotrados, de tal manera que hay múltiples protocolos que hacen esto, ¿vale? Que presentan topologías en estrella, de tal manera que son capaces de evitar la propagación de los errores. CAN es un bus,
¿vale? Nosotros, en nuestro grupo de investigación, en concreto, Manuel Barranco, en su tesis doctoral, lo que hizo fue proponer una serie de topologías de estrella para Can, ¿vale? Poner el diseño de estos elementos de aquí capaces de detectar cuando un nodo Can estaba enviando cosas que no tocaban y desconectar el nodo correspondiente, y también luego una topología en estrella replicada, de tal manera que teníamos dos nodos centrales, cada uno de los cuales iban conectados a todos los nodos externos. No sé si el nodo central, tipo switch o tipo bridge, ¿vale? Y los externos, ¿vale? Muy bien. Entonces, propagación de errores, creo que más o menos ya ha quedado claro. Y el tercero de los aspectos que os quería comentar era el de el estado global inconsistente. Fijaros que de esto, hace un momento, habíamos hablado en el contexto de los retardos, ¿os acordáis, verdad? Transparencias anteriores, si queréis vuelvo un momento, ¿eh? Cuando estábamos presentando las fuentes de problemas, veíamos que los retardos provocaban también un estado global inexacto, ¿vale? Pero ahora, fijaros que lo que decimos es que este problema causado por los retardos no lo resuelve la disciplina de sistemas de tiempo real, lo resuelve la disciplina de la dependability. Vamos aquí, vuelvo al sitio donde estábamos, efectivamente. Fijaros que un problema que va a ser resuelto por la dependability o la garantía de funcionamiento va a ser el estado global inconsistente. ¿Vale? Permitidme entonces que acabe con esta transparencia y hacemos la pausa que nos corresponde después de esta primera hora de clase, pero prefiero no dejar la transparencia a la mitad. Entonces, como decía, estado global inconsistente. Bueno, pues eso, que hay unos nodos que piensan que esto es lo que está pasando, mientras que otros nodos que piensan que esto es lo contrario, ¿no? Desgraciadamente, ese es el estado natural de la sociedad en este momento. No solo porque las sociedades, por construcción, los individuos saben las cosas antes, son capaces de comunicárselo a todos los demás, sino porque además hoy en día, desgraciadamente, hay gente que está inyectando errores en la comunicación deliberadamente para incrementar esa confusión, que es una confusión natural, ¿vale? Entonces, en este tipo de sistemas, ¿qué es lo que hacemos? Forzar la consistencia. Enforce es un término difícil de traducir en castellano, o digamos, al que no estamos muy acostumbrados. Enforce es lo que hace la policía con las leyes. Enforce the law. Y en castellano esto sería hacer cumplir, ¿vale? Bueno, pues cuando hablamos de enforce consistency, estamos hablando de hacer cumplir la consistencia, forzar, si queréis, a asegurar que la consistencia se da. Cuando hablamos de consistencia, estamos hablando de que todo el mundo tiene la misma percepción, ¿eh? Consistencia es todo el mundo ve lo mismo, inconsistencia es que unos ven una cosa y otros ven otra, ¿vale? Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Utilizando protocolos de comunicación consistentes. Protocolos de comunicación que presentan propiedades, ¿vale?, que garantizan que cuando una información llega a un nodo, llega también a todos los demás. ¿De acuerdo? Con esto lo que conseguimos son cosas tales como determinismo de las réplicas. ¿Qué es esto de determinismo de las réplicas? Bueno, es una cosa, es un caso, si queréis, particular de esta idea de tener un estado consistente en un sistema. ¿Recordáis que todo el rato estamos pintando nuestro sistema que tiene pues una serie de nodos, de tal manera que se supone que el conjunto de estos nodos están realizando algún tipo de tarea de manera coordinada? Muy bien. Entonces, cuando decimos que queremos un estado consistente, lo que estamos diciendo es que queremos que todos los nodos vean la realidad de la misma manera. Pero ya sabemos que no vamos a conseguirlo perfecto. Entonces vamos a tener que aceptar cierta limitación, ¿vale? Por ejemplo, puede ser cada 10 minutos todo el mundo lo ve todo igual. ¿Por qué? Pues porque en 10 minutos me da tiempo a que todo el mundo lo sepa, asegurarme de que todo el mundo ha recibido los mensajes, asegurarme de que todo el mundo los ha procesado bien y asegurarme de que todo está bien y que todo el mundo lo ve igual. ¿Me
explico. Lo que no voy a poder garantizar es que todo el mundo ve lo mismo todo el rato. Eso es imposible. Por definición, imposible. ¿Vale? Esto sería la idea de conseguir un estado del sistema, una visión consistente del estado del sistema por parte de todo el mundo. Consistente porque es por parte de todos. Pero yo aquí estoy hablando de algo muy concreto. Hablo de réplica determinism. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un problema muy concreto que se da cuando yo quiero que múltiples nodos en realidad estén haciendo lo mismo. ¿Vale? Imaginaros que yo tengo estos dos nodos que están haciendo la misma acción. ¿Y por qué? Pues porque quiero que si falla uno, el otro entre en funcionamiento. ¿Vale? Entonces esto sería el nodo A, ¿vale? Y el nodo B se supone que son réplicas de la misma acción. Réplicas de la misma acción. Muy bien. Entonces, si son réplicas de la misma acción, se supone eso, que tienen que estar haciendo lo mismo y lo tienen que estar haciendo al mismo tiempo. Por lo tanto, para las réplicas es especialmente importante que tengan una visión consistente. Porque si se supone que están haciendo lo mismo y ven las cosas de manera diferente, es imposible que hagan lo mismo. O es muy probable que en algún momento acaben haciendo cosas distintas. Yo quiero que hagan lo mismo porque si no están haciendo lo mismo, pues la que quede, la que sobreviva, no me sirve de nada cuando muera una. ¿Vale? Porque va a estar haciendo otras cosas. Muy bien, entonces por eso tener comunicaciones consistentes es un mecanismo fundamental para conseguir ese determinismo de las réplicas. ¿Vale? Para conseguir que las réplicas sean deterministas, es decir, que hagan lo mismo, que yo pueda saber lo que van a hacer, que vayan a hacer lo mismo. Hasta aquí. Vale, tenemos una mano levantada. Joan, por favor, si quieres entrar en audio, lo preguntas. A ver, hay una cosa que no me queda muy clara. Cuando hablas de determinismo de réplica, si, por ejemplo, el nodo A y el nodo B, Sí. ¿lo ven todo o reciben los datos a la vez? ¿O recibe primero A, ya lo envía a B, C, etcétera? Bueno, pues esos son el tipo de decisiones que habrá que tomar, ¿vale? Esto va a depender de muchas cosas. Desde luego, como tú intuitivamente ya has visto, las cosas van a ir mejor si los dos lo reciben al mismo tiempo, ¿vale? Pero ya la siguiente pregunta es, vale, pero eso viene de sensores, ¿no? Vale, ¿esos sensores están replicados o no? Pues un único sensor. Si es un único sensor, está conectado al nodo A o está al B, o está conectado a otro nodo. Si está conectado a otro nodo, pues entonces A y B lo van a recibir como un mensaje. Si lo reciben como un mensaje, si es el mismo mensaje, porque estamos haciendo un broadcast, lo pueden recibir al mismo tiempo. Si en cambio el sensor está conectado, no está replicado y está conectado solo al nodo A, entonces ¿qué pasa? Que A lo vas a ver antes que B. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no vas a permitir que A tome ninguna decisión hasta después de haber enviado el mensaje B. ¿Vale? Entonces, como esperas a que B lo tenga, se supone que vas a tomar la misma decisión. Eso es por decirlo de una forma muy simplista. Pero no es un problema trivial, ¿eh? El determinismo de las réplicas es un problema importante en los sistemas tolerantes a fallos que hace que el diseño del sistema tolerante a fallos sea más complicado todavía de lo que sería si no te preocuparas de este asunto. Vale. Y se podría plantear de alguna manera, es decir, A toma las decisiones y con un poco de retraso te vas enviando la información a los otros nodos y si A falla, con un poco de retraso tienes la respuesta de los otros nodos. Efectivamente. Veo que tú tienes bastante buena intuición para la tolerancia a fallos. Me encanta que sea así porque es el tema al que me dedico. Efectivamente, acabas de apuntar uno de los posibles esquemas de replicación que se emplean en este tipo de sistemas. Es lo que se llama el passive replication. Hay una réplica activa, que es la que está haciendo las cosas, y las otras, puede ser una, yo he puesto aquí el ejemplo sencillo de B, pero podría haber C, D, etcétera, etcétera, están pasivas, están simplemente escuchando para mantenerse sincronizadas. Y mientras A funciona, no hacen nada. El momento en que A cae, entonces entran las otras. ¿Vale? Esto ha sido una técnica muy utilizada en la industria aeroespacial. Los primeros sistemas que se sacaron, bueno, que se enviaron al espacio, empleaban este tipo de cosas porque también te dan una vida más larga. O sea, tú tienes un elemento que es el que está controlando el satélite,
y cuando detectas que ha caído, ¡pam!, entra otro. Como el tiempo de respuesta no es crítico, te puedes permitir unos milisegundos en cambiar de sistema de cómputo, pues es un sistema bastante barato comparado con otros y tienes a B que te va a funcionar, es un recambio, ¿vale? Spare en inglés, que se activa en el momento en que ha dejado de funcionar. Entonces, efectivamente, ese es un posible planteamiento, ¿eh? Hay múltiples planteamientos para hacer eso. Este año, como ya os he comentado, la parte de tolerancia a fallos la vamos a resumir mucho, pero os voy a pasar las transparencias. Con lo cual, si alguien tiene interés, encantado de hablar de estas cuestiones. Muy bien. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, ¿verdad? En la parte del réplica determinism. Vale. Y luego fijaros en este comentario que también, como tantos otros, vale la pena hacer. Podríamos hablar muchas horas de esto. Y es que los canales redundantes, cuando tengo múltiples canales, acordaos que antes para resolver el problema del single point of failure he puesto 2 buses, ¿no? Pueden también provocar inconsistencias, ¿vale? Porque claro, yo ahora tengo 2 canales y por uno me llega un mensaje y por otro me llega otro. ¿A cuál le hago caso? Lo cual quiere decir que también en este tipo de sistemas haría falta hacer lo que se llama una gestión consistente de la redundancia. Y cuando tengo elementos redundantes, tengo que ser consistente en cómo los gestiono, porque si no, a lo mejor el nodo A hace caso a lo que le llega por el bus 1 y en cambio el nodo B hace caso a lo que le llega por el bus 2, ¿no? Este es el bus 1 y este es el bus 2, ¿no? Pues si se supone que tiene que dar lo mismo por los dos lados, pues a lo mejor A le está haciendo caso a 1 y B le está haciendo caso a 2. Pues ya la hemos liado, ¿no? Entonces, claramente necesitamos hacer una gestión consistente de la redundancia. Hay 2 buses que todo el mundo los gestiona igual. ¿A cuál le hago caso? Que si miro a ver lo que me ha llegado por los 2 y si discrepan hago no sé qué, que sean los mismos criterios en todas partes para conseguir que todo el mundo haga lo mismo con estos canales replicados. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más hasta aquí? No sea por qué no hemos hecho la pausa ya, que esa ya sabéis que es porque no quería acabar esta transparencia. Perdón, no quería dejarlo sin acabar esta transparencia. Muy bien, perfecto. Pues nada, si os parece entonces, paro la grabación y hacemos una pausa. ¿De cuántos minutos queréis que sea la pausa? Decídmelo vosotros. ¿5 minutos? ¿Os va bien? Perfecto. Pues en 5 minutos estamos de vuelta. Yo tengo ahí 40, pues hay 45. Nos vemos en un momento. Hasta ahora.